Hola, yo soy Isabel Llanes. Soy parte del equipo de Educasex Academy y hoy voy a compartir contigo una plática sobre educación sexual integral. En esta ocasión voy a hablarte específicamente una pequeña ventana a los métodos anticonceptivos. Acompáñame. Bueno, los métodos anticonceptivos, vamos a empezar por ahí, son pues los medios, los métodos que se utilizan para evitar embarazos no deseados o embarazos no planeados. Básicamente para pues evitar embarazos. Los hay de muchos tipos y ahorita vamos a explorar cuáles son y también vamos a hablar de cómo elegir el mejor para mí, cómo saber cuál elegir, cuál es el mejor para mí. Para empezar y facilitar un poco, porque son muchísimos, vamos a separarlos por tipos. Así lucen los que es más fácil o más usual encontrar en los centros de salud y hospitales públicos de México. Aquí los agrupamos para que podamos verlos mejor según su duración. Los hay temporales y los hay definitivos. Entre los temporales pueden ser de un solo uso o pueden ser también de corta duración. Los métodos por excelencia de un solo uso son los condones, que pueden ser los condones internos o los condones que se usan por fuera, que son los condones externos. Más adelante vamos a conocer cuáles son sus características, cuáles son sus tipos, cómo se usan, etcétera. Otros métodos de corta duración son las pastillas, los parches y las inyecciones. Las pastillas pueden ser diarias o de uso eventual para urgencias. Los parches se utilizan de manera semanal y las inyecciones las hay para usar mensualmente o aplicar trimestralmente. Por su parte, existen también los métodos definitivos. Los métodos definitivos, como su nombre lo indica, son métodos anticonceptivos que ya no son reversibles, son métodos que van a llevarnos a una condición conocida como infertilidad o esterilidad, porque van a actuar de una manera permanente. Los hay para personas con útero, que se llama obstrucción tubárica bilateral, también la conocemos como ligadura u obstrucción de trompas o salpingoclasia, y el que se utiliza, el método definitivo para las personas con testículos, pues es la muy famosa vasectomía. Ahora, el método anticonceptivo por excelencia, el más común, el más barato muchas veces, son los condones. Los condones, además de poderse utilizar para prevenir embarazos, también los podemos utilizar para prevenir infecciones de transmisión sexual. Aunque ahora vamos a hablar específicamente de su uso antifecundativo, o sea, su uso para evitar embarazos no planeados o no deseados. Tenemos el condón externo, que es ese que muchas veces hemos llamado condón masculino, pero básicamente es un condón que se usa por fuera. Por eso aquí lo abreviamos como condón externo. Sirve tanto para mujeres con pene como para hombres con pene, entonces no lo llamamos femenino o masculino. El condón externo se coloca en el pene erecto. Por lo general, como este que tengo aquí, son de látex, pero también los hay de otros materiales. Los condones externos abarcan desde la talla más mini hasta la talla más jumbo. Esto es súper importante porque hay quien dice que no lo usa porque le aprieta o porque lo que sea, pero en realidad los condones tienen el látex del que están hechos, tienen la habilidad de adaptarse muy bien a la forma y tamaño del pene. Por otra parte, si el pretexto es, por ejemplo, una alergia al látex, pues también los hay de otros materiales como es el poliuretano. Hay una amplia variedad. Este que tengo aquí es uno que se llama Fire Nights, me parece, o algo así, que tiene un efecto como frío-calor, lo que hace pues la función de estimular. También los hay de sabores, de colores, que brillan en la oscuridad, con efectos retardantes, con efectos estimulantes. Hay muchísimos condones, hay texturizados, y al final lo importante es permitirnos el placer de saber que estoy protegida, protegido, en el placer de saber que no estoy tirándome un volado para saber si después de esto voy a tener que enfrentarme al miedo de un embarazo no deseado o no, etcétera. Ahora, seguramente ya te han contado cómo usarlo, pero para no fallar, yo te voy a compartir cómo se utiliza. Es muy importante
Número 1, que te asegures de que tiene aire, que la envoltura todavía tiene aire. A ver. Vamos a ver. Que la envoltura todavía tiene aire. Ahí creo que se alcanza a ver. Por otra parte, nos fijamos en la fecha de caducidad, que suele venir impresa en el empaque. En este caso, tal vez no se alcance a distinguir, por eso es importante que tú cheques tus condones, pero que aprendas qué es lo que hay que checar. Y lo tercero, pues, es ver que la envoltura no está rota, que no está, por ejemplo, muchas veces cuando ya les dio el calor, se empieza a deteriorar la envoltura o que se sienta chicloso, etcétera. Que la envoltura esté rota o que tal cual esté aplastada y sin aire. Eso significa que la envoltura se rompió y pues no nos va a garantizar que el condón no esté roto. Y no queremos usar un condón roto. Entonces, el siguiente paso, y además aquí también para evitar que vayamos a romper el condón, no vamos a abrirlo ni con los dientes, ni con tijeras, ni con navajas, sino que vamos a ayudarnos de estas pestañas que están precisamente diseñadas para abrir nuestro condón con mucha facilidad. Entonces, hacemos esto y ahí tenemos. ¡Tarán! Lo siguiente importante es ver bien hacia qué lado se desenrolla, porque tiene como la ropa un derecho y un revés. Lo podemos hacer así, checando con el aire para ver hacia qué lado se desenrolla. Como vemos, aquí está al revés. Y hacia aquí es el lado hacia el que se desenrollaría. Esta parte que queda como una capita se llama receptáculo y es justo donde va a quedar contenido el semen para evitar y los demás fluidos del pene para evitar un embarazo no deseado. Entonces, lo primero que queremos es vaciarla de aire, que no tenga aire. Entonces, vamos a sostener el condón por la punta y va a quedar esta figura. Y entonces, en la punta de un pene ya erecto, esto es bien importante, hay que esperar a tener una erección para colocar el condón. Entonces, se coloca en la punta, aquí sigue enrollado y sin aire, y con ayuda de la mano vamos deslizando hacia abajo. Y una vez que ya deslizamos hacia abajo, nos aseguramos que llegue hasta la base del pene. En este caso, el modelo que estoy usando no tiene testículos, pero es importante que no cubra los testículos. Los condones son solo para cubrir el pene. Y ahora bien, como podremos ver aquí, los condones ya vienen lubricados para evitar que se puedan romper con la fricción y el calor. Pero es importante que nos ayudemos con más lubricante de ser posible para mejorar, para potencializar su uso y mejorar su eficiencia. Sobre el condón masculino, como le llamamos antes, que ahora le llamamos el condón externo. A ver, ¿dónde está mi presentación? Ahí está. Una vez que se utilizó, que se termina la relación sexual, estos condones nos sirven, uno, por relación sexual. Entonces, una vez que la relación sexual ha terminado, si ha terminado con un orgasmo, o sea, con una eyaculación, en el caso de los penes, entonces los fluidos van a quedar retenidos en esta puntita. Y es importante que retiremos el condón antes de perder la erección para asegurarnos que no se va a regar por todas partes el fluido y entonces puede haber un intercambio y un riesgo de embarazo. Para esto, lo que vamos a hacer es retener desde la base y entonces ir deslizando el condón ya usado para finalmente, a ver, ahí está. Hay quien lo amarra y así lo desecha, hay quien lo desecha sin amarrar. Realmente no es tanta la diferencia. Lo importante es que se utiliza uno por vez y que nos aseguremos que al desecharlo, todos los fluidos se queden adentro del condón, para así asegurarnos pues que no va a haber el intercambio de fluidos que propiciaría un embarazo.
Eso respecto a este condón externo. Aquí en la diapositiva podemos ver unas recomendaciones de las que ya les hablé, ¿no? Que se usan una vez, que hay que ver que no haya caducado, que no esté rota la envoltura, que si usamos lubricante, que son de látex o poliuretano, de materiales certificados, y es bien importante otra cosa, guardarlos en lugares pues no, donde no les dé el sol directo, donde no se estén aplastando, donde no estén en contacto con punzocortantes, etcétera, para asegurar pues que van a su durabilidad. Ahora, respecto al condón interno, que es este otro, es un poco menos popular, un poco menos fácil de encontrar. Este se coloca dentro de la vagina. También puede colocarse dentro del ano para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero como en esta ocasión nos estamos enfocando en el uso para prevenir embarazos, pues vamos a hablar de su uso dentro de la vagina. Los hacen de varios materiales y una gran diferencia con respecto de los condones externos es que este no depende de una erección. Puede colocarse hasta con 8 horas de anticipación de la relación sexual. Este condón trae sus instrucciones también. Mi recomendación siempre con el uso del condón interno, como es un producto menos publicitado, menos usado, se distribuye con menos frecuencia, gratis, etcétera, es que lo usemos, aunque no vaya, o sea, que un día así random consigamos uno, o si llega uno a nuestras manos, no dudemos en usarlo más allá de la relación sexual, simplemente para probar cómo se siente, cómo me lo pongo, cómo me lo quito, como parte de esta autoexploración. Lo mismo con los condones externos, ¿no? Y con en realidad todo. La experimentación y el autoconocimiento son una parte súper importante de la educación sexual. Entonces, pues esa es una recomendación bien importante con el condón interno, porque no es tan común su uso y además a las personas con vulva y vagina solemos estar un poco menos familiarizadas con nuestros órganos sexuales. Entonces, para colocarlo, lo primero es abrir el paquete con cuidado, al igual que el condón externo, no lo vamos a abrir con punzocortantes. A ver. Sino que trae una pestañita. Entonces, de estas pestañitas es de donde lo vamos a abrir. Y entonces va a salir este tubo. Lo mismo, nos aseguramos antes de que tenga aire y que no haya caducado. Esa parte se me olvidó checarla, pero si tienen aire y todavía son útiles. Entonces, ya que lo sacamos, es básicamente esto. Es un condón con 2 aros. Tiene este aro, es el que conocemos como aro externo, que de aquí está perforado, y este es el aro interno, que está por dentro del condón. Entonces, para colocarlo, lo primero que se hace es el aro externo, que es este aro, lo vamos a apretar. Ay, perdón, es en el aro interno. Los nervios de la plataforma de transmisión. Entonces vamos a hacer un 8. No sé si ahí se alcanza a distinguir que tengo un 8. Esta es la parte interna. El hueco queda de otro lado. Y entonces esta parte interna es la que vamos a introducir en la vulva, en la vagina, cuidando que entre todo el aro. En este caso, el modelo que tengo pues es de plástico rígido, lo que dificulta muchísimo la colocación. Es simplemente ilustrativa, entonces es bien importante recordar que la vagina es flexible, es un músculo suave, entonces nos permite mucho más esta maniobra. Una vez que ya está el aro ahí, como podemos ver, con ayuda de un dedo vamos a terminar de introducir el condón y nos aseguramos de que quede tan hacia arriba, tan al fondo, colocado tan extendido como sea posible. Y esta parte, que es el aro externo, es la que quedaría sobre la vulva. Este condón es particularmente benéfico porque además es de los pocos métodos anticonceptivos que cubre la vulva. Esto también es muy favorable a la hora de prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, ya que queda el condón colocado debidamente, pues ya tiene lugar la relación sexual
penetrativa, y ya una vez terminada la relación sexual, en este caso no entran mis modelos, pero pues es simplemente ilustrativo y didáctico, y entonces al terminar la relación sexual, lo que hacemos es torcerlo del mismo modo que lo hicimos con el condón externo en algún momento, en algunos momentos. Aquí, como podemos ver, ya queda, digamos, amarrado, ¿no? Y entonces, ya que está torcido, pues lo extraemos. Y ya que lo extraemos, ya que lo extrajimos, pues aquí, con el aro interno, quedarían los fluidos, el líquido preyaculatorio y el semen. Entonces, pues ya lo mismo, ¿no? Puede amarrarse, puede no amarrarse, y entonces lo desechamos. Sobre los condones es bien importante, pues probar y elegir qué es lo que preferimos, lo que nos viene mejor. A ver. Es bien importante que para que sean seguros, solo usemos un condón a la vez. Puede ser el condón interno, puede ser el condón externo, pero es de suma importancia que solo sea un condón a la vez para asegurarnos de que, porque en caso de usarse los dos al mismo tiempo, la fricción podría ocasionar que se rompan, y por supuesto que no queremos que se rompa nuestro condón. ¿Cuál es tu favorito? Para responder esta pregunta, obviamente hay que probar los dos. Entonces, te invito a que lo explores si ya tienes una vida sexual activa. Si no tienes una vida sexual activa, puedes, y más bien, más que activa, con otra persona, ¿no? Entonces, si no compartes tu sexualidad con otra persona, pero sí vives un autoerotismo y una autoexploración, puedes también añadir condones a tus rutinas, conocer cuál es tu favorito, cómo funciona, familiarizar a tu cuerpo con esas sensaciones para que sean incorporadas a lo que es placentero para ti, y entonces puedas pues vivir el uso de condón no como una tortura, no como una obligación, no como una imposición, sino como algo placentero y que además nos da muchísima certeza. Y entonces, pues no olvides llevarlo siempre contigo, porque nadie nos va a cuidar tanto como nosotras mismas o nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos de corta duración. En el caso de estos, tenemos los parches, las pastillas y las inyecciones. Hace rato te comentaba un poco de su periodicidad, y aquí lo vamos a ver un poco más en esta tablita. Las inyecciones las hay de uso mensual y de uso trimestral, los parches se cambian semanalmente y las pastillas se toman todos los días. En este caso estamos hablando de los que se utilizan regularmente. Ahorita vamos a hablar de las pastillas que se utilizan en los casos de urgencia. En el caso de las inyecciones, pues al ser un producto que se inyecta, pues es importante que lo aplique una persona capacitada, tanto de la parte del cuerpo como del tipo de inyección, el tipo de medicamento, etcétera. En el caso de los parches y las pastillas, pues la misma persona que utiliza el método puede colocarse el método, administrarse el método. Sin embargo, los tres tipos funcionan liberando hormonas en el cuerpo de quien las utiliza. Pues, muchas veces son estrógenos, a veces son progestágenos, a veces son las dos hormonas, y por esto mismo de que estamos consumiendo hormonas sintéticas, pues es importante tomar periodos de descanso. Estos periodos de descanso son muy específicos, y por eso mismo es importante que sobre cualquiera de estos métodos pues recibas asesoría especializada del método elegido antes de empezar a utilizarlo por primera vez, que conozcas todo lo que hay que saber, los efectos esperados, qué hacer si, por ejemplo, en el caso de las pastillas se te olvida una toma, entre otras situaciones. Ahora, en el caso de las pastillas de uso en urgencias, que también conocemos como pastillas de emergencia, píldoras del día siguiente o píldoras del día después, o más comúnmente por su nombre comercial, post-day, actúan liberando en el cuerpo de quien las toma una gran dosis de hormonas que evita la ovulación. Solo evitan la ovulación, no interrumpen el embarazo, no expulsan embarazos ya existentes, no causa el aborto. Las más comunes contienen como agente activo levonorgestrel,
También hay otro tipo de pastillas de emergencia que contienen acetato de ulipristal, aunque son mucho menos conocidas, y el DIU de cobre, que se coloca en el cuello del útero, y lo veremos más adelante, también puede utilizarse como método anticonceptivo de emergencia. Sin embargo, hay un gran mito que nos dice que la pastilla de emergencia solo puede usarse 1 o 3 o 5 veces al año. Esto es un mito. La realidad quiere decir que puede usar, perdón, la realidad nos dice que pueden usarse seguido, pero si se quieren usar seguido es mucho más recomendable cambiar a un método de uso continuo que sí esté diseñado para usarse con frecuencia. ¿Por qué? Porque al final el levonorgestrel, que es esta hormona de la que está compuesta la mayoría, o las pastillas del día siguiente que encontramos con más facilidad en México, es el mismo medicamento que las pastillas de uso diario, solo que equivale a unas 50 pastillas. Entonces, no es como que te vayas a morir, pero tampoco es como que te quieras tomar 50 pastillas cada 50 días. Para eso mejor nos tomamos una pastilla al día. Entonces, eso por una parte. Si por otra parte piensas que la pastilla no es para ti porque se te va a olvidar, porque te las van a cachar, porque son caras o lo que sea, pues puedes buscar un método que se adapte más a tu estilo de vida, pero sin la necesidad de recurrir a estas como grandes cantidades de hormonas todo el tiempo. No van a poner en riesgo tu integridad necesariamente, pero pues tampoco está chido que con tanta frecuencia estemos desbalanceando pues nuestras hormonas, ¿no? Nuestras, nuestros ciclares. Ahora bien, sobre los métodos anticonceptivos de larga duración, pues están el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que es de cobre y dura hasta 12 años. Está el SIU, que es el sistema intrauterino, que también lo conocemos como Mirena, por la marca más popular en la que se comercializa. También el DIU funciona con cobre, el SIU funciona con hormonas y puede funcionar hasta por 5 años. Por otra parte, tenemos el implante subdérmico. Tanto el DIU como el SIU van colocados en el cuello del útero, y está el implante subdérmico, que también contiene hormonas y que lo hay por 3, por 4 o por 5 años. Aquí nos dice dónde, cómo, qué. El DIU y el SIU, como podemos ver en esta tabla, a los 3 los tiene que colocar una persona profesional. El DIU funciona liberando cobre en el cuerpo, y tanto el SIU como el implante funcionan liberando hormonas en el cuerpo. Pero mientras el implante se coloca en el brazo, en esta parte, en la cara interna del brazo, es un método muy discreto. Para colocarlo se utiliza anestesia local, no es muy invasivo, etcétera. El DIU y el SIU pues sí se colocan al fondo de la vagina, donde empieza el útero, que ese es el cuello uterino. Van dentro del cuello uterino, entonces no quedan como tal en la vagina, pero sí se introducen por vía vaginal. Entonces, en el caso de los 3, necesita colocarlo una persona experta, una enfermera, un enfermero, doctor, doctora u otra persona capacitada para la aplicación de ese método. Estos 3 son por un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, es importante que conozcas el método por el que te estás decidiendo y que conozcas bien los efectos secundarios esperados, pero también sepas que en cualquier momento puedes cambiar de opinión. Que si parecía el mejor método para ti, pero ya que está en contacto con tu cuerpo, resulta que no se siente tan chido, que no es lo que esperabas, que no es lo que querías, se vale cambiar de opinión. Sin embargo, pues sí es importante que al tomar la decisión en un primer lugar estés bien informada, bien capacitada sobre por qué querer por qué elegirlo y etcétera, para pues no sea un quitar, poner, más por tu cuerpo que por otra cosa, ¿no? Entonces, pero sin tener miedo a cambiar de opinión. Los métodos definitivos, pues, que no son reversibles, son la vasectomía y la ligadura u obstrucción de trompas uterinas, que también conocemos como salpingoclasia. Estos son permanentes, y aunque nunca se es demasiado joven para elegir un proyecto de vida, las decisiones definitivas requieren asesoría capacitada y un gran sentido de responsabilidad. No porque sea mala idea,
o buena idea o la mejor idea, eso solo lo sabe quien se va a realizar esta intervención, pero justamente como no es algo fácil de revertir, es muy importante tener bien claro qué es la decisión que queremos tomar. Nuestras decisiones propias siempre van a ser la decisión correcta porque son nuestras, pero sí hay que tomarlas cuando son así de permanentes, pues con la mayor conciencia posible. En el caso de México, basta ser mayor para poder elegirlos como método de planificación reproductiva. Muchas veces en los centros de salud pública o en los hospitales nos manejan que no nos pueden realizar este tipo de intervenciones porque somos muy jóvenes, o en el caso de la ligadura o obstrucción de trompas, a las mujeres muchas veces les dicen que necesitan el permiso de su marido o que necesitan tener más de un hijo o más de 2 hijos o según sea el caso. Todo esto es mentira. Al final, la única persona que puede decidir y definir cuántos hijos, hijas quiere tener, cuándo, si es que les quiere tener, es una misma y es una violación a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos que a las personas jóvenes nos nieguen el acceso a este tipo de métodos. Cada vez hay más personas jóvenes realizándose la vasectomía, por ejemplo, y ha sido una larga lucha para que los servicios de salud puedan garantizar este derecho para nosotras las juventudes. Entonces, no tengas miedo de recurrir a él si es el que quieres, solo asegúrate de hacerlo con la mayor de las licencias para la toma de decisión. Y ahora bien, son demasiados métodos. Aquí solo estoy hablando de unos poquitos y aún así son demasiados métodos. ¿Cómo podemos saber cuál elegir? Para elegir un método anticonceptivo, yo recomiendo 2 pasos. El primero, filtrar la búsqueda por duración. Quiero algo de corta duración, quiero algo de larga duración, quiero algo definitivo y no quiero ser madre o padre nunca. Y una vez ya filtrado más bien ya atravesado ese primer filtro, viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las opciones que entran en ese campo de tiempo que a mí me atrae? Y todo lo que pueda saber. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuánto cuesta? ¿Si es gratis? ¿Dónde es gratis? ¿Qué necesito? ¿Si me lo da mi seguro facultativo o no? Si lo consigo barato en la farmacia de la esquina o si en realidad suele haber desabasto, si lo venden en toda la República, si soy una persona que planea viajar, si en mi familia, esta igual si se pudiera, ¿no? Como averiguar tu madre, tus tías, tu abuela, qué métodos han utilizado, tu padre, cómo les ha ido con ellos, conocer también esa historia clínica y familiar en relación con la antifecundación y las hormonas también nos puede ayudar mucho, aunque lamentablemente en este momento de la historia aún no podemos tener esas conversaciones tan abiertamente, pero si tú sí puedes, es una gran recomendación para que conozcas también la experiencia de las mujeres cercanas a ti y a tu genética, porque cada cuerpo es muy distinto y no hay una receta única para decir, wow, este fue el que mejor me funcionó a mí, es el que le va a funcionar mejor a todas, ¿no? Recuerda que la información importante no es solo aquella que habla del método, sino también aquella relacionada con tu contexto, como te decía. ¿Dónde puedes conseguirlo? ¿Conoces a alguien que lo haya usado? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa si una vez que lo pruebas deseas cambiar de método? Por ejemplo, en el tema del implante, ¿no? O del DIU o el SIU, que no son tan sencillos de colocar y retirar. ¿Qué me dicen donde me ofrecen ponérmelo? Si me lo quiero quitar, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Cuánto tiempo después puedo solicitarlo? O si me lo ponen gratis, pero retirarlo tiene costo, etcétera. Toda la información. Y busca asesoría personalizada. Si ya elegiste un método, aprovecha a hacer todas tus preguntas y compartir tu historia clínica para saber si es compatible contigo. Hablar de tu primera menstruación, a qué edad fue, cómo te baja, si es con dolor, si es irregular, regular, dolores en los senos, de todos los síntomas posibles. Y si aún no eliges uno, pues pregunta los detalles que necesites saber sobre los que más te atraigan. Tómate tu tiempo para comparar, para cotejar los pros, cotejar los contras y poder decidir. Es una decisión, pues al final sobre tu propio cuerpo, solo tú la puedes tomar y es importante que la tomes con calma, con conciencia, con mucho amor. Ahora bien,
Otra parte súper importante es autoexplorarnos y registrarlo. Unos 3 meses, de ser posible, antes de empezar a usar el método de tu elección, empieza a reconocer y registrar cómo es tu cuerpo y sus ciclos. Pueden ayudarte todos tus sentidos: la vista, el tacto, el olfato y el gusto. No le tengas miedo a conocerte. ¿Menstruas? ¿Cuánto menstruas? ¿Con qué frecuencia menstruas? ¿Te duelen los senos, el vientre o los genitales? ¿Sientes alguna molestia específica o algo que justo percibas que pasa en estos días o en otra parte que se repite? ¿Es siempre o solo a veces? ¿Bajo qué circunstancias sientes este tipo de cosas diferentes? ¿Experimentas algún dolor o molestia al tener relaciones sexuales? ¿Cómo es tu descanso? ¿Cómo suele ser tu humor y sus cambios? Hay un montón de cosas que pueden tener que ver con estos cambios que todo el tiempo están sucediendo, pero no nos estamos dando cuenta y es importante que podamos notarlo. Entonces, para esto es muy recomendable llevar un registro de cómo es nuestro cuerpo bajo estas circunstancias para notar cualquier cambio en cuanto este suceda. Entonces, la autoexploración y el autoconocimiento nos permitirán notar cualquier cambio relacionado con el método anticonceptivo, así como el tiempo o los momentos en los que este o estos síntomas están presentes. Es mucho más fácil saber si algo apareció a partir del método, pero para eso tenemos que saber y tener muy claro cómo era antes del método. También es importante considerar que cada método tiene un periodo diferente de adaptación y puede llevarle a tu cuerpo más o menos tiempo sentirse en sintonía con el método. Sé paciente, pero no tengas miedo de cambiar de método si este no se está adaptando a ti. Si más allá de evitar embarazos no estás cómodo con este método, si sientes que es más lo que te quita o lo que te perjudica que lo que te está dando, no dudes en cambiar de método. Y recuerda que la información es poder. Muchas veces es lo que llamamos el uso perfecto, ¿no? Como si todo estuviera perfectamente dado, así se debe usar, ¿no? Así se debería usar. Pero sabemos que muchas veces hay muchas condiciones que escapan de nuestras manos. Entonces, también hay algo que se llama el uso común. Por ejemplo, el uso perfecto de las pastillas anticonceptivas regulares, donde que se toma todos los días a la misma hora, sin olvido, ta, ta, ta. Pero el uso común nos dice que muchas veces sí se toma en un mismo rango de horario, pero no a la misma hora, o que lo más común es que se olviden X tomas al mes o etcétera. Es importante que nos informemos sobre la diferencia entre el uso perfecto y el uso común para que también sepamos qué esperar. Muchas veces nos vamos con la finta de que no, pues este método nos ofrece un 100% o un 99.999% de protección, pero nos están hablando del uso perfecto y entonces vemos que en el uso común pues es otro porcentaje, ¿no? Entonces, no para desanimarnos, sino para justo estar bien informadas, bien informados y tener ese poder, ese superpoder de saber qué esperar, qué nos estamos poniendo, qué nos estamos quitando. Y por eso mismo, lo mejor de lo mejor de lo mejor es la doble protección. ¿Y qué es la doble protección? La doble protección es utilizar un método hormonal o, en este caso, un DIU de cobre, un método temporal y un método de barrera. La doble protección es una manera de asegurarnos de que estamos cubiertas de dos maneras, porque además, como mencionaba desde el principio, estos métodos nos ayudan a prevenir embarazos, pero el único que nos va a ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual, pues son los condones. Entonces, siempre, 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 la apuesta más chida es por la doble protección y es la invitación que hoy yo aquí te hago. Por una sexualidad libre,
plena, feliz, sin culpa, sin miedo, sin vergüenza, donde podamos conocer nuestro cuerpo, contactar con él, enorgullecernos de cada pedacito de nosotras, de nosotros, de nuestros ciclos. Educasex Academy. Educasex Academy, este hermoso proyecto sin ánimo de lucro que gracias al que llega esta charla el día de hoy a ti. Es un proyecto que justamente buscamos acercar la educación sexual integral a tu escuela, a tu casa, a ti. Gracias por el interés tuyo, por tu escucha, tu tiempo, tus ojitos. Gracias a los directivos de tu escuela por interesarse en lo que tenemos para ofrecerles como proyecto, como iniciativa. Y pues nada, por un mundo más libre, más placentero, más feliz. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí pueden mandarnos también de pronto algunas preguntitas. Podemos hacerlo de forma anónima porque esta vez no nos dio chance de tener la sesión interactiva. No dudes en contactarnos, en visitar nuestra página y en hablarle a todo mundo de este proyecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.